Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Estoy feliz porque hoy vamos a hablar de música. Muchas canciones se nos van quedando asociadas a ciertos periodos, a lugares, a personas, romances, dificultades, cambios, como a ciertos periodos de la vida. Y a veces también es por ese recuerdo que las elegimos para volverlas a escuchar. Las escuchamos muchas veces. De repente reconocemos algunos momentos favoritos dentro de la canción, las cantamos de memoria, pero poquitas personas pueden darse cuenta de cuáles son los juegos y las manipulaciones musicales que provocan esas emociones que sentimos ante las canciones. No sabemos bien por qué logran conmovernos. Bueno, nuestro invitado de hoy tiene más de 25 años componiendo, cantando, tocando piano, produciendo discos, trabajando con todos estos ingredientes y desde hace ya un tiempo, por suerte, compartiéndolo en redes sociales donde tiene cientos de miles de seguidores. Estoy con el Doctor Música, con Darío Jalfín. Darío, bienvenido a Hijos de Punta. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Un placer estar acá compartiendo este momento que veníamos charlando hace tiempo de hacerlo y contento, como vos decís, contento de compartir, que en realidad es un compartir y sobre todo también en mi caso un poco de reunir cosas que compartía de distintas maneras en distintos ámbitos, ¿no? Porque como vos contabas, tantos discos, tantos shows, pero haciendo mi música, mis canciones, o canciones de otros, pero digo en el marco de un recital, todo lo que compartía en un aula, como docente de composición, de armonía, de letra y música, de composición de canciones, de laboratorios de creación, y después dirigiendo, como dirigía la licenciatura en Música Popular de la UCA, como dirijo ahora el área de creación musical de la Academia de Cris Morena, de Otro Mundo. Como que, bueno, el compartir estaba acotado a ciertas maneras y a ciertos ámbitos. Y un poco la vida me fue llevando a poder ir reuniendo esas cosas, esas facetas mías, y poder mostrarlas de alguna manera juntas y poder compartirlas. Y bueno, con la herramienta de las redes, que es alucinante porque, bueno, llegan a todos los rincones, a todas las edades, que es algo que me encanta. Y se dio este fenómeno que fue como, te diría, un poquito por accidente, porque en realidad sucedió a partir de querer, digamos, mostrarle a los jóvenes sobre todo cómo estaban construidos los clásicos de la canción, que es algo que siento que a veces si no está un poco, qué sé yo, como que se pierde un poco en el bombardeo de información que recibimos hoy. Y bueno, y en la insistencia de hacerlo en TikTok, hacerlo en Instagram y demás, empecé a armarlo como contenido, cosa que te digo al principio ni siquiera tenía tan claro que podía ser tan sintético, porque primero porque no es mi característica fundamental, la síntesis, y por estos formatos que bueno, que son formatos cortos, ¿no? Pero después, bueno, pude tener el programa para desarrollar con artistas en otros tiempos y voy haciendo diferentes cosas, pero siempre sí, un poco lo describiste muy bien, compartiendo y tratando de aportar un granito de arena a esa emoción construida que habita en cada uno y poder, a través de entenderla un poco mejor desde la música o desde la letra, resignificarla o verse a uno de otra manera o, digamos, descubrir a través de la canción algo de uno, porque estamos hechos de la música que escuchamos. Estamos hechos de la música que escuchamos. El otro día yo estaba en Buenos Aires y fui a ver el show en vivo de los lunes a la noche de Darío en el precioso Bebop de Palermo, en el cual él, con el piano y con algún artista invitado que cada noche se va acercando, decodifica distintas canciones que el mismo público va votando en los minutos previos. Es muy divertida esa votación a través de códigos QR, mientras la gente está llegando y se va sentando, van eligiendo las canciones que van a ser desmenuzadas.
Y una de las primeras cosas que decís en el show es: estamos hechos de estas canciones. Y es cierto, porque cuando uno lo piensa, las canciones han sido, como lo decía yo en la presentación, es como esa banda sonora que nos viene acompañando. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué, además de que me gusta esta canción, me llega tan profundamente? Y él, en el espacio de Instagram, lo muestra maravillosamente. Me gustaría, Darío, que empecemos la nota para que de repente gente que todavía no ha visitado el Doctor Música en Instagram entienda tu mirada, tu enfoque del concepto de la casa, del concepto de ir y volver de esa casa. ¿Qué te parece si agarrás algún hit, alguna canción que adoremos de nuestra región, del Río de la Plata, y nos haces una desmenuzada para que los que todavía no te conocen vean cómo lo haces? Perfecto. Sí, bueno, en realidad el concepto de casa es lo que los músicos llamamos la tónica, que es como el hábitat de una canción. Yo un primer ejercicio que hago muchas veces para demostrar cómo todos sentimos esto es simplemente decirle a la gente a veces, o en clases o en charlas o donde sea, que cuando sienten este reposo que sentimos acá, pongan la mano así, y cuando sienten una tensión, levanten su mano o sus manos, y te juro que no hay nadie que no sienta que esto es una tensión y que esto es el volver a casa, y esta es la tensión y es el volver a casa. Y a veces hasta les hago el chiste de que cuando ya se acostumbraron a subirla en un ciclo, les digo la casa, Claro. ¿no? La tensión, y después les digo y todos bajan la mano. ¿Por qué? Porque no solamente reconocen esto de la música reposa acá, llegó, ¿no? Llegó a este lugar, sino que también reconocen como en qué ciclo se van dando esos cambios de la música. Entonces, hablando de recontra clásicos, por ahí antes ni de llegar al Río de la Plata, vos tenés canciones como Hey You, Don't Make It Bad, tiene la tensión, se queda en la tensión, inclusive la incrementa, vuelve a la casa. Y después les enciendo siempre la noción de la zona de confort. Les digo, hagan así con la mano. Entonces, remember, y todos sentimos que no estamos en el reposo, pero tampoco estamos en la tensión. Es verdad, Y hay un volvemos momento medio. a estar en casa, que es otra forma de volver. Se genera una tensión. Make it better. Y después, cómo los grandes artistas juegan con esto, porque dice make it better y resuelve. Así como Calamaro dice, por ejemplo, dice: estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Y va a un lugar que sentimos que es como una falsa, no volvió. Preparó una tensión, sentimos una tensión. Mi enfermedad, estoy vencido porque el tiempo de los dos es mi débil. Nos niega desde la tensión volver a casa, y que dice: esta vez el dolor va a terminar. Casa. ¿Dónde termina nuestro dolor? Termina cuando llegamos a la casa de la canción, cuando todos decimos, acá apuntaba esto. Y este sistema es un sistema que excede a Calamaro o a los Beatles, sino que viene establecido casi desde el barroco, donde se estableció este sistema que se llama el sistema tonal, donde la canción, la tonalidad, que es muy lindo que tenga también ese nombre, es como una especie de poesía en sí misma la música, ¿no? Donde tiene un destino, y ese destino es su tonalidad, es como su color, y ese color que es su casa es como su aplomo, su resolución, su distensión, como el relax. Es como un concepto, también podría ser medio oriental, si queremos, como que el objetivo de la canción finalmente es reposar en un lugar, y los recursos que va teniendo en el camino, digamos, son ilimitados, diríamos, o no tanto, ya es un debate, porque los recursos de todas formas de alguna manera son finitos y de otras son infinitas sus combinaciones. Pero podemos echar un poco más de luz a cómo se están usando esos recursos y qué nos producen, ¿no? Claro, ¿qué herramientas están en la caja de herramientas? Te quería preguntar justamente, ustedes que tienen el entrenamiento compositivo y la experiencia, ¿ya saben que ciertos sonidos, acordes, que ciertas producciones del teclado, en tu caso, va a provocar ciertas emociones en los que escuchan? ¿Hay como un vocabulario?
Y sí, porque eso es a lo que me refiero con que somos las canciones que escuchamos o somos la música que escuchamos, digamos. Es un lenguaje que es el lenguaje universal, sensible, que todos lo percibimos y lo sentimos desde nuestra gestación, desde la panza de nuestras madres. Entonces, el hecho de reconocer cómo se construyen ciertas sensaciones que tenemos transitadas en un lenguaje que además viene recorriendo, como decíamos, como de generación en generación, hace siglos y milenios, tradiciones, por supuesto que un compositor puede saber desde estas cosas más elementales, desde cómo se construye, digamos, a partir de esta casa, una sensación de mayor o menor confort, o una sensación de mucha tensión, que es la que generalmente medio que te obliga a volver, o cómo volver, porque hay un montón de canciones que van a volver de forma muy suave a la casa. Esto que te acabo de tocar, mirá, que es volver por las notas hasta el lugar donde decimos, desde la cuarta nota de la escala bajando, bajando y bajando, lo puedes tener en Woman No Cry, o lo puedes tener en The Cure. Sube, sube, y cómo baja. Tan, 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 pam. Claro, ¿No? Lo puedes baja la tener escalerita. en Let It Be. Speaking words of wisdom, let it be. Entonces acá también nos metemos en ese tema que muchas veces abordo, que es lo de el morbo de decir con 3 notas que una canción le robó a otra, ¿viste? Que es algo muy común, como esa cosa de estar, mirá, acá hizo esto y acá hizo lo mismo. Y sí, es como que yo te diga, qué sé yo, mirá, Raúl, pincha con el tenedor y corta con el cuchillo. Y yo también, ¿viste? Como... Y sí, pero lo agarra así, y peor si, por ejemplo, mi hija que aprendió viéndome a mí, yo puedo decir, escuchame, me plagió totalmente, pone el dedo igual, y sí, aprendió imitándome, aprendió viendo cómo lo hacen los otros, y la música es exactamente lo mismo, desde un lenguaje que la magia que tiene es que nadie se emociona viéndote a vos cortar una milanesa, no lo sé, igual nunca te vi en vivo, pero digo, creo que nadie le va a producir una emoción. Pero bueno, tal vez sí, puede producir otro tipo de emociones, ¿viste? Los enojos de los padres de que, pero ¿por qué estás cortando así? Cortás bueno, pero digo... pero me la decías que música uno son- puede volver a la casa de varias formas, dijiste, y nos mostrabas una primera forma de llegar a la casa. Exactamente, y puede llegar a varios tipos de casas, porque digo, la música también tiene la posibilidad de estas casas un poco más luminosas, que son las que estamos habitando ahora, o podría haber sido... Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Y la casa va a estar acá. Es una Pero casa muchas veces en trágica, el tango, pero es casa. esa casa agria, esa casa Ahí va. más oscura, tiene una contraparte en una casa más luminosa. Se transforma, tienen 2 casas, la misma canción, ¿no? La versión de Era más blanda que el agua blanda, y la versión de... Ahí cambió, digamos, en una el paradigma de llegada y de reposo estaba acá, y en el otro va a estar acá. Y cuando llegue voy a hacer... Y ¿Cómo lo llegaste. reafirman los artistas? Ujú. ¿Eso qué es? Volverte a decir, mira, lo tensioné y te vuelvo a mostrar a dónde llegamos. Casi que nos explican el fenómeno ese que tanto conocemos. O nos refuerzan nuestra sensibilidad, nuestras sensaciones. Y, ay, llegamos acá. ¿Por qué la música, tanta música académica? Es como decir, llegué, acá estoy, ¿no? Como Claro. el reforzar o reafirmar la llegada a un lugar. Pero bueno, en el tesoro de la canción se abren muchas aristas, ¿no? Bueno, en toda la música, porque no se trata la música solamente de la sensación que me produce un acorde, ¿no? Sino qué juego tiene, qué papel tiene en el contexto, cómo es la melodía, qué está diciendo, ¿no? La canción tiene esa maravilla del tesoro del lenguaje hablado y el lenguaje musical. Son 2 lenguajes completos en sí mismos. Uno no necesita, no depende del otro. Y sin embargo, son como una combinación que puede llegar a esos lugares que decimos, que para que no parezca una cosa medio, ¿cómo decirte? Como medio New Age, lo de decir, estás hecho de la música que escuchás. A veces invito a que alguien piense qué pasaría
si no existiera una canción que lo hace llorar, por darte un ejemplo, ¿no? O una canción que te acompañó en un momento. Quiero decir, entender que realmente tenemos un cuerpo emocional, tenemos nuestro alma, ¿no? Además de nuestro cuerpo, nuestra sensibilidad. Y esas luces, yo a veces lo identifico con luces, ¿no? Como ese sector de nuestro panel de luces, nuestros colores y nuestras emociones, los construyen esas canciones. Llegan a un lugar que diríamos que no existiría sin esa canción. Sí, son Yo tengo canciones que identitarias. prácticamente no puedo escuchar por lo que me emocionan, ¿viste? Y creo que mucha gente tiene. Sabes que el otro día conversábamos con unos amigos músicos también y y había algunos a quienes yo no conocía personalmente, los estaba conociendo en ese momento. Y en cierto momento también empiezan a contar cuáles son sus bandas y sus canciones favoritas. Y vos sabés que pensaba, claro, evidentemente estas son tus canciones. Simplemente por cómo vibra la persona, era probable que ese fuese su universo musical. Rara vez encontrás la contradicción, la sorpresa, ¿no? De alguien que decís, no, mirá, le gusta esto y no parecía. Pero sucede poco. En general es como que se nota cuál ha de ser tu mundo musical. Y sí, es verdad que hay mucho de eso. Hay mucho también de cómo la música dialoga con la cultura, ¿no? En general, con la imagen. Después es como, mira, hace poco yo di un curso sobre los años 50 y la década del 50 fue una cosa maravillosa por cómo eh, aceleró y revolucionó la música de todos los géneros. Pero la aparición del rock y la aparición de la figura un poco lo cambia todo para siempre, porque es el icono que no implica solamente la canción, implica cómo se viste, implica qué otras canciones se bailan alrededor de esa canción, implica en qué lugar se baila eso, en qué horario, ¿no? 1, 2, 3 o'clock, Sí, esa cosa era un modo de andar de en el Híjale, mundo. ya Claro. diciendo, después, bueno, Sabina dijo, y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, las 2 y las 3, pero digo, la cultura alrededor de la música es algo que se aceleró mucho durante el siglo XX. La cultura de que, qué sé yo, que los jóvenes consuman una música, los adolescentes consuman una música, también empieza ahí, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Porque también, qué sé yo, desde un lugar un poco más purista, a uno le gusta que la música sea un lenguaje autosuficiente y que no necesitas película si escuchás la música de Mahler o de Wagner, es como que el Star Wars ya está en esa música si vos cerrás los ojos y te haces la película vos, o la película que vos quieras hacerte. Entonces a la vez es como que, bueno, el hecho de que la música después haya quedado mucho como demasiado ligada o a la escena o a la imagen del artista o a eso, también es un cambio muy, muy grande. Pero bueno, son todas como transformaciones que va teniendo la historia de la música, ¿no? Y que es lindo también de recorrer, de entender a cada música desde su lugar y desde su tiempo, que es donde nace una música, esto que decimos, este lenguaje que se va como remixando a lo largo de los siglos, los milenios, los lugares, tiene su fundamento y es muy lindo, muy rico. De hecho, bueno, ahora voy a hacer en septiembre una masterclass online sobre la obra de Charlie. También tengo un montón de shows que ahora les voy a contar, pero digo también la oportunidad de conectarnos desde todas partes del mundo. Y cuando recorro a Charlie, siempre voy recorriendo el momento, obviamente se sabe el lugar, pero está totalmente condicionada la obra por esos elementos, ¿no? Eh, y después, bueno, en los shows como el que viviste vos, también pasa un poco lo mismo, es encontrar por ahí una relación con algo que viene de muchos siglos atrás y se utilizó en una canción, o es que te cuente Lito Nevia, como me contó en vivo, que se inspiró en Garota de Ipanema para hacer la balsa, y esas cosas son las que pasan en Canciones por Dentro, que de hecho hay que contar que va a estar en Uruguay Te venís para 2 acá. veces además, 2 una veces. muy pronto, sí, sí, que es el 14 de agosto en el Teatro del Anglo, que ya Ujú. estuve el año pasado alrededor del cumple de Charlie, que lo hicimos el día de su cumple acá en Vivo Club, donde estuviste vos en Buenos Aires, y el día siguiente en el Anglo. Y viene invitado Daniel Drexler, que es un gran artista y también un querido amigo. Así que vamos a compartir un poco de Charlie con él, que creo que es toda una rareza también en su vida, porque no sé si ha cantado en vivo música de Charlie. Y después vuelvo el 11 de septiembre a la Fundación Iturria,
y en la Fundación Iturria voy a hacer Canciones por Dentro, Maestros del Río de la Plata, digamos. Son 2 shows bien diferentes, porque en el anglo es de Charlie y en el otro es Charlie, Fito, Spinetta, El Príncipe, Mateo, Rada, Jaime Ross, y tengo un invitado que es Hugo Fatoruso, ni Nada más ni menos. menos. O sea que haber hecho un show que se llama Maestros del Río de la Plata y que después venga quizás el maestro del Río de la Plata, como lo presentó Spinetta en el concierto de las bandas eternas. Vos sabés que yo estuve ahí y Luis dijo, entre todos los, imagínate, estuvieron presentes casi todos los artistas que podían estar presentes, los más grandes, desde, qué sé yo, de Charlie, Fito, Moyo, bueno, todos. Y, y Luis dijo que lamentaba que no estuviera presente el maestro más grande de la historia del Río de la Plata, Hugo Fatoruso, así que imagínate. Y lo vas a Porque tener el para 11 de mí, septiembre contigo en la Fundación Iturria de Montevideo. exactamente, tocando alguna música de él y también música que lo marcó, porque viste que yo siempre voy a ese lugar de que, lo mismo lo que vos contabas de las votaciones, de lo que se trata más que nada, es de que el otro pueda aportar eso que tiene construido, que es lo que para mí siempre va a ser distinta a una canción. Vos pensás, antes tocamos un pedacito de Hey Jude. Hey Jude, viste, tiene la historia de que se la hizo Paul McCartney al hijo de Lennon cuando se separaron. Al ¿viste? fallecer. Ah, perdón, pensé que era fallecer Y su papá. no. Cuando se separó John Lennon, Cuando se separa se de la su. hizo a Jules Lennon, y como Jules le resultaba poco musical, le puso Jude. Pero mirá lo que acaba de pasar, que es increíble. Vos por ahí pensabas algo un poco distinto. Y yo, hasta hace, te diría, poco, no conocía esta historia que te estoy contando. Ajá. Porque yo soy cero, no sé, soy muy poco fan. Ahora con los años, justamente me alimentan mucho los demás con estas cosas, pero yo siempre fui de la música, de estudiar la letra, la poesía, la melodía, el acorde, la forma, digamos, todo lo que es el arte musical y de la letra, de la poesía, pero sin indagar tanto en que se había separado Sí, o la en que pasó anécdota. tal cosa o que se le escribió al perro. Sí, pero a veces esa anécdota es potente. Ahora vos fíjate qué loco. ¿A vos, por ejemplo, Hey Jude te gustaba, te atravesaba? Sí, me ¿O parece más una o menos? canción emotiva, hermosísima, además simple y bella. Por eso, entonces por ahí vos te atravesaba y vos podés. Mucha gente no conoce esta historia y yo no la conocí, me atravesaba y cuando me la contaron se me puso la piel de gallina y me emocioné muchísimo la primera vez que la volví a escuchar y se nos resignifica a nosotros y te lleva, como vos decías, a un momento de tu vida, pero ahora la volviste a escuchar y te lleva a otro Sí, por el crece. momento que descubriste esto y Con la anécdota para crece. cada uno es algo diferente y sin embargo nos une. Entonces es alucinante eso que tiene la música, que cuando yo hablo muchas veces de que la música nos conecta, realmente nos conecta con nosotros y con los demás. Yo hice una canción sobre eso, que el último disco que publiqué, que lo hice a fines del año pasado, la canción se llama Por la Música, y que dice eso, ¿no? Que pasa por el aire conectándonos. Y cómo nos conecta, dicen, la oscuridad cicatriza las heridas. También la música es como nuestra compañera en la intimidad, y es algo que mágica y misteriosamente nos conecta con los otros. Totalmente. Voy a contar una anécdota del show que viví yo en Buenos Aires. Hace poquitos días Opa. estábamos viendo el show de Darío en Buenos Aires y ustedes saben cómo es Argentina. Argentina tiene una sociedad que está atravesada poderosamente por diferencias ideológicas, tienen ese concepto de la grieta que lo han reafirmado tanto hasta que se han convencido de él, etcétera, pero la realidad es que cuando Darío ponía las canciones populares en su piano, todo el público de ese lugar las corea, las siente propias y se une. Se genera una comunión que durante ese ratito cualquier otra diferencia que pueda haber en los minutos previos mientras se están acomodando en las sillas se licúa por completo. Y qué rico que es eso, qué lindo que es sentirlo suceder alrededor de uno. Ver a la música como un efecto conector, curativo. Me imagino que lo has experimentado muchísimas veces. Y sí, todo lo que hago viene desde ese lugar. Y yo lo empecé a descubrir con los años, como te contaba, porque por ahí, viste que a veces las cosas que haces también te van definiendo a vos, hay como un ida y vuelta. Entonces yo al verme como un profesor en una facultad,
un poco tal vez hasta me limitaba a mí mismo en ese rol. Cuando yo empecé a darme cuenta que lo que yo estaba diciendo excedía explicar composición como se enseñaba tradicionalmente, o como yo me daba cuenta de que tal vez si hacía un recital o hacía un recital sobre alguien, excedía el concepto de recital en las explicaciones y en por dónde lo estaba abordando, es donde cuando empezás a meterte realmente a fondo con esta capacidad de conexión, con la capacidad de lo sanador que tiene la música, del lugar que ocupa para cada uno, de cómo conecta. Yo creo que si todas las personas del mundo tuvieran la oportunidad de charlar sobre música, no sé si existiría la guerra, No ¿viste? O habría sea, todas esas desacuerdos. utopías que hubieron en una época tienen una cierta base de realidad, ¿viste? Porque por ahí si hablan, ¿viste? Putin y no sé quién se ponen a hablar de música, andás a ver qué música le gusta a Putin, por dónde tal vez le puede entrar a alguien por otro lado. Bueno, ahí me acuerdo que Fabián Casas, un gran escritor, contaba cómo cambiaba su ponderación de todo cuando conocía a alguien que era spinetiano, ¿viste? Como que si en la Claro, escuela o en esas épocas encontrabas a alguien que te decía, me gusta Spinetta, ya está, ya somos está, amigos. se ganó el cielo, ¿viste? Todo cambió. Pasa un poco eso. Pero bueno, más allá de eso, está esta cuestión de cómo vos cambiás totalmente de sintonía. De hecho, yo hago una actividad que es muy linda y que es la que conoció Cris Morena cuando me convocó cuando estaba haciendo esta academia Otro Mundo, que es que yo, digamos, desarrollé una dinámica de creación colectiva de canciones donde cualquier persona puede formar parte de un colectivo en el que se hace una canción de principio a fin en 2 horas. Ajá. Primero lo llamé Hackazón, un poco por hackear la canción y otro poco porque hay un formato que se llaman hackatones, que lo hacen más que nada gente del palo de la tecnología, como, bueno, hackathon era como maratón de hackers, por eso hackathon, una maratón de hackers desarrollando algo en equipo. Entonces, por ejemplo, decían, bueno, mira, vamos a automatizar todos los semáforos de Punta del Este. Bueno, Ujú. en equipos que se formaban, en equipos horizontales de trabajo, tenían una cantidad de tiempo y tenían que presentar una solución. Yo desarrollé una metodología que la tomé un poco de eso, descubriendo y reflexionando en que en la música hay muy poco de método creativo. ¿Viste? En general es como que se cree que la Se, creación musical es 4 personas en una sala que les baja un rayito de luz, se inspiran y hacen algo. No, se no hay habla una de la cuestión inspiración. metodológica. Ahí está, sí, sí. Una y otra vez se vuelve al concepto de la inspiración. Exactamente. Y este método tiene que ver con que la gente vaya aportando ideas, que se vayan reuniendo, que se vayan transformando, digamos, del aporte individual al aporte colectivo y que se vayan conociendo y descubriendo a través de eso. Entonces, lo hice un montón de universidades, empresas, lo hago en OM, lo hice mucho como taller, digamos, formativo, porque el que repite y cada vez que viene compone en equipo una canción de principio a fin, por ahí con disparadores diferentes descubrió cómo hace una canción folk, qué referencias toma, cómo hace una balada pop, cómo hace una canción en primera persona, cómo hace una canción hablando sobre tal temática. Ujú. Eh, y en ese laboratorio que yo desarrollé, que se llama Una que hagamos todos, viste que está la frase, creo que en Una Uruguay que también, ¿o no? sepamos Sí, una todos. que sepamos todos. Sí, Bueno, esto se llama Una que hagamos todos. bien. Lo que se genera entre las personas, muchas que nunca hicieron una canción, muchas o que entraron a hacer esto como un taller, es Te impresionante vas, porque se amigo. mueve, es como que se sacude el avispero emocional. Por Y supuesto. cuando lo hacen a veces de grupos que, qué sé yo, por ejemplo lo hicimos en el ENAR, que es el ente de alto rendimiento deportivo de Argentina. Sí. Y lo hicimos juntando a como todos los jóvenes talentos de todas las disciplinas del deporte, que son aparte disciplinas a veces súper individuales. Imagínate, son los chicos que van a ir seguramente a las próximas Olimpiadas, Sí. pero vos tenés el de esgrima separado del de canotaje, separado del de hockey, separado del de... Algunos son deportes colectivos y muchos son individuales. Hemos estado con Vos Horacio no sabés lo Anselmi que del se CENAR armó. que nos contó de la ventaja de esos cruces entre deportes, justamente. Bueno, exactamente, mirá qué loco. Y bueno, y eso que sucedió es algo que no se lo olvidan nunca más y de hecho fue muy gracioso porque ese día, en esa edición, así como en cada una pasa algo diferente, hubieron unos chicos que yo les decía, había unos instrumentos de percusión, siempre armamos como una situación muy amigable, animarse a tocar, siempre hay gente que algo toca, que algo que canta.
Y les digo, ¿por qué no se animan ustedes que están ahí y vienen acá a tocar estos instrumentos? No, no. Y uno, medio al azar, dice, no, acá somos los enemigos del ritmo. Entonces yo lo presenté y dije, bueno, con ustedes los enemigos del ritmo, como que los armé como banda. Qué buen Bueno, después nombre. me contaron que armaron el grupo de WhatsApp, los enemigos del ritmo, siguen conectados desde ese día hasta ahora, pibes que no se habían cruzado nunca. Entonces, vos fijate lo que es el poder de la música, el poder de conectar con el ser creativo, que digamos que todos somos seres creativos. Entonces, el poder de descubrir todo lo que ya entiendo de una canción, los pasos que puedo dar hacia hacer algo, tocar algo, crear algo con otros, es algo que es alucinante y que claramente nos liga y nos une desde otro lugar. Es como si se creara un hilo, ¿viste? Que te conecta con otro. O lo que pasa cuando la gente descubre que alguien dice, no, yo toco un poco el saxo, lo traje. Y ¿viste? Y decís, ¿qué? Ya está. Nadie sabía que el tipo, esa era, qué sé yo, su pasión o una parte de su vida. Y bueno, y es la parte, qué sé yo diría más valiosa que tenemos como seres. Es Tremendamente, como nuestra tremendamente humanidad también la humano, música, ¿no? sin lugar a dudas. Amigas, amigos, no se pierdan estas oportunidades que vamos a tener ahora dentro de poquito. El viernes 14 de agosto, Darío va a estar haciendo su análisis delicioso de las canciones de Charly García en el Teatro del Anglo, y luego el 11 de septiembre en la Fundación Iturria de Montevideo va a estar haciendo Canciones por Dentro, el show justamente que les decía, en el cual desmenuza canciones de todos los maestros del Río de la Plata, nada menos que junto a Hugo Fatoruso. Darío, te propongo que hagamos una pausita. En la segunda parte vamos a desmenuzar alguna canción. ¿Qué te parece? Me encanta, perfecto. Amigas, amigos, ya seguimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta, felices, hablando de música, junto con Darío Jalfín, el doctor música. Si todavía no lo conocen, por favor, vayan a redes sociales, vean de qué se tratan sus análisis de canciones. Es un deleite, vean cuánta gente sigue lo que hace, y además no se pierdan la oportunidad de verlo en vivo. Lo vamos a tener el 14 de agosto a las 9 de la noche en el Teatro del Anglo de Montevideo, y el 11 de septiembre en la Fundación Iturria, nada menos que junto a Hugo Fatoruso. Te quiero hacer una preguntita más desde el punto de vista conceptual, porque vos has trabajado con grandes artistas, has tenido la experiencia de estar en el estudio con muchos de ellos, además de producir una enorme producción musical. Entonces, para vos el tema de la composición es tu universo. Te quiero preguntar, en tu caso, ¿qué es lo que te llega primero a la hora de sentarte a componer? Si arrancás por un ritmo, por una base, si primero tenés una frase melódica y la desarrollás, si escribís una letra, o si es un estado de ánimo que lo transformás en sonidos, en acordes que vos sabés que en ese vocabulario funcionan. ¿Cuál es tu técnica particular para aproximarte a la creación musical? Mira, la verdad es que después de tantos años, como señalás, de crear, porque es como, qué sé yo, lo fundamental que hago, ¿no? Estar como en estado creativo y tantos años acompañando a artistas formándose en la creación. De hecho, hubo momentos que lo que yo hacía era algo como medio, me parece impresionante, que era que por ahí veía por semana 300 canciones. Wow. Entre todas las materias que yo daba de composición, arreglos, letra y música, laboratorio de creación colectiva, un ensamble, y era una cosa impresionante. Y fui haciendo como una especie de gimnasia grande, donde yo personalmente empecé a llegar a canciones de muchas maneras, incluso algunas que no me imaginaba. Mirá. Por ejemplo, yo hice un disco que se llama Lo que nunca haría. ¿Por qué? Porque Tweety González me desafió a producirme un disco. Me dijo, yo te produzco un disco, te produzco un disco, yo te quiero producir, pero sin piano, sin arreglos escritos, sin nada, qué sé yo, relacionado más con lo académico, que es lo que yo más venía haciendo. Te doy una máquina de ritmos, te doy un sinte y empezá a inventarte algo con eso. Y a mí esos desafíos me encantan. Entonces hubo un montón de canciones que salieron de empezar con la máquina de ritmos, a probar cosas,
empezar con un sinte para inspirarse desde un sonido y poner un arpegiador y decir, uy, a ver a dónde me lleva esto. Y después hubieron muchas canciones que me aparecieron porque me vino una frase y una idea de letra, y enseguida empezar a buscarle una melodía o a buscarle un sentido o a cómo escribirla, pero sinceramente yo no tengo una forma. Sí, muchas veces tengo como mucha historia también para ayudar a los demás, ¿no? En todas las Ajá. cosas que hago de cursos, de talleres, de composición y demás, de ver un poco cuál es la fórmula, entre comillas, que tiene cada uno de llegar, porque la gente va teniendo su forma. Por ahí, como vos describiste, bueno, vos sos músico también y lo sabés, pero describías Amateur. muy bien, como, bueno, no importa, pero digamos, conocés bien estas, digamos, posibles acercamientos que mencionaste, ¿no? La melodía, la letra, una inspiración rítmica, un estado de ánimo. Entonces yo a veces me meto un poco con cada uno cuando produzco música de otros o cuando enseño con otros, a ver como un poco cómo está conformado ese método, esa forma, y también cómo se puede llegar a abrir o a expandir de otras maneras, porque a veces eso también te puede como encerrar un poco. A mí me gusta Claro. mucho la libertad que me produce la música, y en esa libertad tan grande a veces y de tantos años de estudiar, de aprender y de tanto hacer, a veces limitarla de alguna manera. Yo soy bastante elocuente. Mi primer disco se llama Le pondría una letra, imagínate, porque tenía muchas músicas Buenísimo, ¿no? y se llama Le pondría una letra por eso. Después está este que se llama Lo que nunca Lo que haría. nunca Después hay uno haría. que se llama, qué sé yo, Una proeza, porque fue una proeza en pandemia conseguir poder grabar con todos los invitados que participaron cada uno de los temas, incluido Martín Buscaglia de Uruguay, Sí. y bueno, y también Kevin Johansen, Juliana Gatas de Miranda, Loli Molina, Hilda Lizarazu, Lito Nevia. También grabé con Fito en un disco anterior, pero digo, esa cosa digamos, siempre me encierro, en el mejor de los sentidos, en un concepto que me ordene. Entonces también me marco un poco la cancha de por dónde pueden llegar las canciones que estoy haciendo en ese momento, Qué ¿entendés? En un momento interesante. puede ser estoy haciendo algo de piano solo, y después pasa esto, de si algunas de esas tienen letra, pero son pianísticas, ¿entendés? Ahora estaba haciendo una hace poco, una cosa que es muy pianística, y yo no sé si eso va a tener una letra o no, si es una canción, si es algo que queda en lo instrumental, pero en ese momento son momentos de componer desde lo instrumental. ¿Cómo registrás ese Pero momento? Porque ahí tenés una ideita divina, encantadora. Ya tiene magia, ya se sí. percibe. ¿Cómo haces? Porque te tiene que quedar en el archivo. Después verás para dónde evoluciona. Pero ¿qué haces? ¿Haces una grabación parcial, una notita en el teléfono para no perderla, digo? ¿Cómo lo manejás? Sí, yo en eso sí soy muy metodológico, ¿viste? Y yo le insisto mucho a la gente que hace coaching creativo acá conmigo en el estudio, que aparte algunos son artistas muy grosos también, pero digo, en ayudar a esto que vos me estás preguntando, que está buenísimo, y de lo que a veces no hablo tanto, que es de toda esta parte de la cocina metodológica de la creación. Soy muy hincha con eso, ¿viste? Me parece que es fundamental, como que uno de los grandes problemas de la creación es la subestimación de una idea que tuviste, el no haberla registrado correctamente, el no Sí. haberlo ordenado en el momento que estaba bueno ordenarla. A veces pasa Y que todo la ideita, perdón que te interrumpa, la ideita está, es encantadora y uno dice, es tan buena que no me la voy a olvidar. Seguro que mañana cuando esté en la sala me voy a acordar y la arranco. Y no, Sí, se y te no. fue, era ese momento. Bueno, igual hay otra perspectiva para ver eso, que es que tal vez si se fue, no era tan buena la idea. Viste que hay una frase de Paul McCartney que es genial, A que le ver. preguntan y que dice, ¿vos sabés por qué los Beatles hicimos canciones memorables? Porque si no las hubiéramos podido memorizar, no las podríamos haber hecho, porque cuando uno mostraba una canción que había hecho y estaban yendo, no sé, en un micro a Hamburgo, si al día siguiente, lo que vos dijiste, si no se le acordaban cuando se tomaron el micro a la vuelta, No era memorable. no lo hubieran hecho. Claro. Entonces las que quedaron son las que pudieron recordar, no tenían un celular al lado para grabar, pero sí yo recomiendo mucho el proceso. Yo hago un proceso muy ordenado, Ah, pero muy sí. ordenado, pero muy simple. Muy simple, quiere decir, idea que aparece, idea que se graba en el celular. Bien. Letra que aparece, letra que se escribe en una nota. Inclusive yo tengo todos mis entornos, porque yo escribo en una nota de texto el teléfono, Bien. pero, o en donde esté.
Pero cuando ya hay algo que empieza a vincularse como canción, ya hay una carpeta en Google Drive y ya es el texto por un lado y la grabación de audio del teléfono ya está en una carpeta. Y eso por ahí quedó en algo muy chiquito, pero ya tiene una entidad y Es ya tiene una un nombre, aunque sea célula, un nombre que claro. después no va a perdurar, pero ya se unió una música con una letra en una carpetita. Célula creativa. Entonces ya queda, es como que tengo el brote, el otro brote, ya cuando germinó están en una carpeta, ya cuando están en esa carpeta tengo las dos cosas juntas, empiezo a Bien. tirar de esa piola, empiezan a haber versiones, las versiones tienen sus rótulos, ¿viste? Parecen pavadas, pero Está bien, cambian mucho. es muy Y es parecido a un la proyecto de B1, la B2, arquitectura. la B3, y es la completa o la no completa, y cuando está la completa, y bueno, y así llegamos como pasa con todo, a la versión como pasa mucho y en Chiste lo cuenta, ok, ¿no? Como... Versión, ok, última, esta sí. Exacto, carpeta, bueno, que a nosotros me pasa con tantas cosas, con el programa que hago, el consultorio de Doctor Música, que viste, entrevisto a artistas muy grosos y abrimos también estos procesos y de qué están hechos ellos y de qué está hecha su obra. Y después nos pasa que hay una cantidad de recortes que se pueden hacer y son los recortes que están en preview, los que ya se aprobaron, los que van ya a subtitularse, los que no, se subtituló, pero no sé qué, la versión 2. Y bueno, pasa un poco eso, pero digo, cuando uno, yo soy bastante exigente en eso, ¿viste? Conmigo y en el buen sentido con los demás, porque sé el resultado que produce. Es como cuando yo, qué sé yo, incito a alguien a que lea muy lento una partitura, pero ponga el foco en hacer el recorrido, que es el recorrido completo que va a tener que hacer a la hora de tocarla. Y el otro empieza, no, a ver, ay, no. Pero ¿por qué yo pongo tanta exigencia en eso? Porque yo sé muy bien a qué resultado se llega de una manera y a cuál se llega de la otra. Y a mí también, cuando era chico y la primera maestra que me propuso la metodología que yo usé y desarrollé para tocar el piano, que es una técnica de entrenamiento físico para músicos, bueno, es más largo, es la técnica de Fedora, para los que tengan ganas de curiosear, que es Fedora Averasturi, que ya falleció, pero dejó un legado increíble de una técnica de entrenamiento físico, muscular para músicos, para aplicar a los instrumentos. Y cuando empecé a ver el resultado increíble que tenía poner la exigencia o poner la obsesividad en el lugar correcto. Porque, ¿qué pasa? La gente suele tener su autoexigencia y su obsesividad y su ansiedad, pero no la pone en el lugar correcto. Y como hablan, qué sé yo, un concepto como más oriental, ¿viste? Como del reemplazo, del correr. No es que vos no vas a reencarnar mañana y sos un tipo súper autoexigente y mañana desapareció. Pero si sos autoexigente en tocar lento y hacer todo el proceso hasta el final de la partitura, en lugar de ser autoexigente en que en una semana la tendrías que haber podido tocar y no pudiste, bueno, uno es el camino correcto y el otro es el camino para dártela porque con tu cuerpo hace esto y dice, no, a ver, no, no. Todo eso es información que en tus músculos y en tu cuerpo se guardó de 5 maneras diferentes. Pero no es la B1, la B2, la B3, no tiene un desarrollo progresivo y constructivo, tiene un desarrollo destructivo. Son 5 informaciones totalmente distintas que tus músculos no van a poder discernir cuál es la correcta. Vos con tu cabeza decís, esta es correcta, esta no. ¿Y cómo le decís a tu cuerpo que se golpeó con los ojos vendados, se golpeó 5 veces contra la pared? Está todo machucado. La sexta saliste por la puerta. ¿Y qué le decís? ¿Hacés la sexta todas las veces? No, te la vas a volver a pegar porque acumuló La información un montón de está confusa, información claro. que no la querés, que no te sirve. Entonces, bueno, todas esas cosas a mí me marcaron mucho y trato mucho en toda esta cosa de transmitir a los demás en estos otros ámbitos, ¿no? Que son el coaching creativo acá en mi estudio, los cursos que doy online, más de creación, tratar de poner mucho el foco ahí porque sé que el beneficio es enorme, que a veces ese cambio de chip es lo que realmente termina después haciendo el movimiento que uno lo ve traducido en los resultados de las composiciones, de las canciones, de cómo tocan los músicos y demás. Darío, y grandes artistas que has tenido oportunidad de compartir estudio con tantos, ¿suele pasar que además del talento, el carisma, el encanto que generan, el aura, todo lo que tiene a su alrededor, además cuando están en el estudio, en la cocina, son muy sólidos? Por ejemplo, no sé, pregunto de artistas, no sé, como puede ser Fito Páez, como puede ser
algunos de los Lito Nevia, son artistas que se Sí. sientan a su instrumento y realmente lo dominan por completo, tienen este método. Sí, es impresionante. No sé si es método, digamos, yo creo que el método es algo muy, muy, muy difícil y muy personal, porque quiero decir, todo lo que yo estoy diciendo son cosas que conozco perfectamente que aportan. No quiere decir que otros artistas lo hagan de otra manera. Cuando vos ves el resultado, sabés que el proceso fue sano sí o sí, porque Claro. si no, Lito Nevia no podría tener la cantidad de canciones y de músicas que tiene, y las tiene ordenadas, y tiene un montón por hacer partituras, pero las tiene grabadas, y tiene un montón por grabar, pero las tiene. Fito que no para nunca, pero sobre todo vos, cuando tocas con ellos, es increíble la diferencia que puede haber con otros músicos que compartís, porque bueno, ahí ya es como de alguna forma la liga profesional a la que pertenecen, la historia y también una cultura que hubo en una época donde era ensayar todos los días, todo el día, tocar otra cantidad de horas, con otra vara, porque hoy es más difícil, los tiempos están mucho más fragmentados, la gente tal vez, no quiero generalizar, sigue habiendo genios de todos los instrumentos y demás, pero cuando vos sentís como que te tiran la carrera encima cuando estás con esos Se artistas. siente hay una Es como que sensación sentís que Fito, tangible. me acuerdo mucho la primera vez que yo le presté mi teclado a Fito para un show, que se dio porque era un show donde Fito cantó de invitado de Rosal, que es una banda en la que yo durante un tiempo toqué, y, y vino, y yo como que lo vi poner las manos en mi teclado, no sé por qué, porque fue mi teclado, o me pasó también con Tweety alguna vez que vino a ensayar, Tweety González, que vos decís, claro, es otra seguridad, es otra cosa, la mano va donde tiene que ir, como que sentís que van solos. Pero eso también lo podés trasladar a artistas más jóvenes, eh, qué sé yo, me pasó lo mismo, exacto con Lisandro Aristimuño, hace Mira, poquito que grabamos el programa, el consultorio de Doctor Música, lo mismo con Willy Piancioli de Los Tipitos, vino hace poquito a un show mío en vivo y, y fue increíble, porque vos tocás y como que te podés soltar y casi depositar por completo en el otro que a nivel tempo, pulso, acorde, no va a pasar nada, no sentís que haya, no va a haber turbulencias, ¿entendés? Y te entregás. mira, Y con el francés de Los Auténticos Decadentes, que también estamos componiendo juntos acá, canciones que están buenísimas a todo esto, y ahora él está en México presentando una canción que hicimos juntos. Em, Vino también a un show cuando trabajamos y claro, el escenario que tiene, la historia que tiene, se sube y se sube a cantar, que ni siquiera es lo que él hizo, lo que más hizo en su vida. O el otro día, bueno, ni que hablar que grabó una percusión acá. Yo hice un video que ya en algún momento lo voy a compartir, que es gracioso, que le decía, che, ¿te animás con una percusión? ¿Tocaste alguna vez? ¿Viste? Como, y encima él tan generoso que me dijo, ¿la querés grabar vos? Le digo, ¿me estás jodiendo? Bueno, acá a su estilo, bailando y tocando como una misma cosa, ¿no? Con el cuerpo, así como ponía el cuerpo en el escenario cuando vino hace poquito a Vivo en julio. Sí, no es solo, ¿cómo decirte? No es solo metodología, no es solo, como vos decías, inspiración ni genialidad, sino que es también el oficio. El seguro. otro día le hicieron una pregunta muy graciosa a un jugador argentino que se llama José Chatruc, Pepe Chatruc, Ujú. que le preguntaron si él estaba más cerca de un jugador amateur o de Lamine Yamal. Sí. ¿Cómo podía ubicar esa distancia? Y es una muy buena pregunta, ¿viste? Porque el artista profesional, el que tiene muchos años en el escenario, muchos años grabando, muchos discos al lomo, muchas producciones, está tan lejos a veces de un músico que vos que decís, che, qué bueno, qué bien que toca, pero, viste, es como que hay una distancia ahí como medio de salto cuántico. Hay un Y escalón, claro. después, bueno, después puede estar desde un artista profesional con todo ese recorrido y con todo ese bagaje en una escala hasta, qué sé yo, hasta Brian Wilson o Paul McCartney o el que a vos se te ocurra como el referente, o Charlie o Hugo Fatoruso, o los máximos referentes de cada estilo, de cada cosa, Claro. digamos, desde el artista de jazz profesional que tocó toda su vida hasta Bill Evans. Puede haber un cierto abismo también ahí, pero el abismo mucho más grande es con el que no estuvo 20, 30, 40 años
todos los días Sí, trabajando y en que no hizo desarrollar su algo, vida de ¿viste? eso. ¿Sabes qué, Darío? Me encantaría que completando este primer encuentro juntos, nos dejes a la audiencia de Hijos de Punta uno de tus análisis. ¿Qué te parece? Elegí vos el artista, elegí la canción, lo que vos quieras. Bueno, estábamos hablando un poco de Fito y de esa historia que viví con Fito, y con Fito me pasó algo que a veces es lindo, que cuando se lo cuento a los artistas se sorprenden, y dicen, mirá, como que esto tal vez no lo tenían tan en el radar como cuando lo hablamos, como me pasó mucho con Emma Orbiler de India Kuriaki, que cuando vino al programa le dije algunas cosas a Alito Vitale que lo sorprendieron, y Fito tiene algo muy hermoso, que es que yo le puse de título el subtitulado emocional. Esto Ajá. que hablábamos de qué es la canción para cada uno, Fito en general te dé el espacio para que vos lo puedas descubrir y reconocer. Entonces dice, en un café se vieron por casualidad. Un espacio para decir, a ver, me traslado con estas letras tan cinematográficas, me traslado a ese café, me traslado a esa mirada, cansados en el alma de tanto andar. Lo mismo, ¿viste? El espacio musical. Ella tenía un clavel en la mano. Queda suspendido casualmente con un acorde que llamamos suspendido, pero que nos genera como la tensión para volver, ¿no? Y lo que van diciendo las palabras, cómo se construye el relato. Ahí terminó como un inciso con ese ciclo musical, ¿no? Y él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie. Y bueno, y así vamos encontrando cómo nos deja ese espacio entre imagen, música que nos traslada, imagen, música que nos traslada. Miren todos, ellos solos. Siempre nos da ese espacio y ese disfrute. Y otra cosa muy linda que tiene Fito son los finales de las canciones. Siempre tiene algo guardado para el final, que es qué sé yo, tírate un cable a tierra. Hay algo como todo medio onírico al final. En vez de tener un final abrupto o fijo, siempre te deja flotando. Entonces, si volvemos a escuchar esto de los espacios para estos pequeños riffs, un poco herencia también de Charlie, esos riffs de 3 notas, escuchamos eso y al final todo un espacio como de que nos hace bajar de esas emociones en una cinta transportadora suave, como para terminar nuestro recorrido y que nos quede flotando eso, nos da todos esos espacios con la música, que es algo muy particular. Entonces tenemos de repente, se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Y cierre, nos quedamos. Nos quedamos con la música, ¿no? Y acá podría terminar también, pero no. Y hablame de música latina y de influencias latinoamericanas en la música argentina, cómo se cuela el candombe en la música de Charly García, los tumbados latinos en la música de Fito, y así se va como remixando nuestra música, nuestra cultura, y bueno, y cada uno con su estilo, y Fito con esto de abrirnos las emociones de esa manera. Amigas, amigos, qué deleite, qué lindo momento que nos ha regalado Darío Halfing. Tienen una oportunidad fantástica de disfrutar su show Canciones por Dentro. El que está específicamente concentrado en Charly García, eso va a ser el viernes 14 de agosto a las 9 de la noche en el Teatro del Anglo. Nada menos que con Daniel Drexler como músico invitado. Y si pasan unas semanitas más y se lo perdieron, el 11 de septiembre va a estar otra vez en Montevideo en la Fundación Iturria.
con el show Maestros del Río de la Plata. Ese también es divino, con canciones de Charlie, de Fito, de Spinetta, y de Mateo, de Jaime Ross. Eso va a ser espectacular. 11 de septiembre, 20:30. Y además, Hugo Fattoruso como invitado. Darío Halfin con nosotros en Uruguay. Qué privilegio tenerte en el programa. Te quiero agradecer muchísimo este ratito con nosotros. Ojalá sea el primero de varios. Por favor, Raúl, gracias a vos. Estoy muy contento de haber podido tener esta charla, que fue muy linda, muy profunda y muy variada, que abordamos temas que no suelo abordar tanto. Y como vos decís, como dijo el Flaco Spinetta, y que siga la melodía. Así que va a seguir y ya vamos a hacer otro encuentro. Claro que sí. Amigas, amigos, un privilegio tener a Darío Halfin con nosotros por hoy. Vamos hasta acá. Nos vemos muy prontito. Chau, chau. Siempre que quieras. Las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.